Una mujer llamada Amélie siempre había apreciado a Estela y apreciaba su amistad. Se conocían desde su más tierna infancia, hasta el punto de que ni siquiera recordaban las circunstancias exactas en las que se habían visto por primera vez. Las amigas iban a la misma guardería y allí comenzó su fuerte vínculo. De niñas jugaban juntas a las muñecas, salían a pasear después de la guardería y se visitaban. Sus padres también charlaban entre ellos, admirados de lo bien que se llevaban sus hijas. Las niñas iban juntas al mismo colegio, nunca pensaron en separarse. Poco a poco, al crecer, tuvieron sus primeras desavenencias y discusiones. Las chicas, que antes eran amigas, empezaron a pelearse por los novios, las notas y otros chicos. En la infancia, no se daban cuenta de su diferente estatus social, aficiones y opiniones sobre ciertos acontecimientos, pero al crecer, todas estas cosas se hicieron más notables. Estela envidiaba a su amiga en muchos aspectos, desde su aspecto hasta sus aficiones. Al principio, Amélie no se tomaba en serio la ofensa de Estela. Con el tiempo, llegaron a ser completamente opuestas la una de la otra, pero su amistad no cesó. Estela no tenía aficiones especiales, no le gustaba aprender lecciones y solo quería salir a jugar, y sus padres no eran acomodados. Amélie, por el contrario, era una excelente estudiante en la escuela y a veces incluso le daba a Estela las respuestas a los exámenes. Tenía muchos conocidos y era simpática con todo el mundo, pero a pesar de ello tenía una única amiga a la que sentía devoción. Los padres de Amélie no eran ricos, pero tenían un estatus social más alto que el de los padres de Estela. Las cosas empezaron a empeorar cuando fue al instituto. Amélie tuvo novio por primera vez. Empezó a dedicarle todo su tiempo libre y menos a su amiga. A Estela no le gustaba que Amélie tuviera otras amigas aparte de ella. Era posesiva y no quería compartir a su única amiga con nadie. Cuando se dio cuenta de que Amélie tenía novio, se puso furiosa. No solo estaba celosa de ella porque su amiga tuviera pareja, sino también porque le dedicaba menos tiempo. Su mayor pelea fue por este chico. Celosa de él, Amélie, Estela arruinó su relación con la ayuda de la astucia. La chica hizo parecer que el tipo engañaba a Amélie, cosa que no era cierto. La amiga creyó incondicionalmente a Estela, no a su entonces novio. Para Amélie, su primer amor fue algo parecido a una flor de cristal, tan delicada y frágil como sus sentimientos en aquellos jóvenes años. Romper con su novio le pareció a Amélie el principio del fin de su pequeño mundo interior. Lloró y se preocupó por la ruptura durante mucho tiempo. La chica creía que nunca volvería a encontrar el amor, pero sus creencias perdieron fuerza con el tiempo. Años después, Amélie recordaba con una sonrisa en la cara aquellos momentos en los que le parecía que todo había terminado. Ella, como muchos adolescentes de su edad, no hacía más que dramatizar y no era capaz de ver la situación con sentido común. Tras graduarse en el instituto, Amélie descubrió que Estela acababa de arruinar su primera relación por un engaño. A Estela se le había escapado en una de las fiestas, olvidando que era un secreto. Amélie se dio cuenta entonces de que su amiga podía ser tan mala con ella. Se pelearon y durante muchos meses no se comunicaron. Todo el resentimiento hacia Estela pronto se desvaneció en su alma. La chica fue capaz de perdonar a su amiga dándose cuenta de que debería haberle dado una segunda oportunidad. Tras saber que Amélie la perdonaba, Estela aprovechó la oportunidad que se le brindaba. Apoyó a Amélie en todos sus esfuerzos, le dio consejos e hizo todo lo que una buena amiga debe hacer. A pesar de todos los malentendidos y problemas, Amélie siguió confiando en Estela y queriéndola como amiga. A medida que se hacían mayores, se veían cada vez con menos frecuencia. Sus vidas estaban llenas de trabajo y problemas domésticos. Intentaron mantener su amistad hablando por teléfono y dando paseos ocasionales por la ciudad. Tras graduarse en la escuela, Estela dejó de mostrar sus celos a su amiga. Solo con el paso del tiempo pudo darse cuenta de que Amélie nunca la cambiaría por otra persona.
Amélie llevaba mucho tiempo sin salir con nadie. Tenía unos criterios muy exigentes para su futura pareja, bajo los cuales muchos chicos de su entorno simplemente no encajaban. Llevaba una vida solitaria, tranquila y comedida, y todo su tiempo libre lo dedicaba al trabajo y a sus aficiones. La propia Estela, nada más terminar el instituto, se casó con un chico al que apenas conocía. Tuvo que dar un paso tan radical por el bien del hijo que esperaba con él. Estela rara vez pensaba en las consecuencias de sus actos y decisiones, así que en una de las fiestas se acostó con un desconocido, sin darse cuenta de lo mucho que cambiaría su vida después de aquello. Estela no tenía intención de ser madre a una edad tan temprana. Dudó durante mucho tiempo si quedarse con ese hijo no planeado, pero gracias al apoyo de Amélie y su novio, Estela decidió dar a luz. La mujer se casó con un hombre al que no amaba con la esperanza de que acabaría enamorándose de él, pero esto nunca ocurrió ni siquiera después de 5 años de convivencia. Al no tener hijos propios, Amélie disfrutaba pasando tiempo con la pequeña Rosalie. La niña adoraba a la amiga de su madre y la consideraba un miembro más de su pequeña familia. Pronto, Estela solicitó el divorcio y empezó a criar sola a su hija. Mientras tanto, Amélie pudo encontrar a un hombre que se ajustaba plenamente a sus propios criterios e ideas sobre la pareja ideal. Marcel llamó inmediatamente la atención de Amélie, pero al principio no llegaron a conocerse, intercambiando solo breves miradas cada mañana durante varios meses. A la mujer le gustaba pasar por la pequeña cafetería antes de empezar a trabajar. Pedía una taza de café y tomaba pequeños sorbos de la bebida caliente mientras se preparaba para un nuevo día de trabajo. Marcel también era un visitante habitual del local. Al entrar en la cafetería, buscaba involuntariamente con la mirada a la misteriosa desconocida, deseando reencontrarse con ella. Tras unos meses de miradas y encuentros fortuitos en el mismo establecimiento, Marcel se recompuso y decidió reunirse abiertamente con Amélie. «Perdone, la vemos tan a menudo. ¿No cree que es el destino?», le preguntó el hombre a Amélie una mañana entre semana. Con una sonrisa en la cara, la mujer recordó este día verdaderamente fatídico. A medida que fue conociendo más a Marcel, se fue enamorando de él, y sin pensárselo mucho, se casó con él. La solitaria vida de Amélie se transformó en una vida familiar. Era feliz volviendo a casa sabiendo que allí la esperaban con impaciencia. Parecía que Estela se alegraba de que la vida personal de su amiga por fin fuera bien, pero todas estas emociones eran falsas. Estaba enfadada por esta injusticia y también quería conocer a un hombre que la quisiera a ella y a la pequeña Rosalie. Todos los intentos de Estela por conocer a un hombre fueron infructuosos. En su vida personal, como si hubiera una interminable racha negra. A pesar de todas las preocupaciones al respecto, la mujer no mostraba a nadie estas emociones, creando la apariencia ante los demás de que está bastante satisfecha con su situación actual. Amélie encontró la paz y el amor tan esperados, pero durante mucho tiempo no pudo creer plenamente en su propia felicidad. Años más tarde su amor no desapareció, sino que por el contrario solo se fortaleció, se entendían con media palabra y siempre se apoyaban en todos los esfuerzos. La mujer se sentía necesitada por alguien y para ella era suficiente. Vivieron juntos todos los acontecimientos felices y tristes, acercándose cada vez más el uno al otro. Marcel ayudaba a su amada en todo. Preparaba la cena antes de que su mujer llegara del trabajo, limpiaba la casa y compraba víveres para una semana. La mujer no dejaba de apreciar todas estas acciones pequeñas pero significativas para su corazón. Solo estaba triste por una cosa: no podía tener un hijo. La mujer gastó con moderación grandes sumas de dinero en hospitales, haciéndose diversos análisis y contratando a los mejores médicos privados de su ciudad. Pero todos estos esfuerzos resultaron infructuosos. Los médicos, de una sola voz, declararon a Amélie que no podía tener hijos y que era estéril.
La mujer sentía un dolor insoportable en el alma y durante mucho tiempo no quiso aceptar este hecho. Al cabo de un tiempo, Amélie se calmó, pudo aceptar la idea de su infertilidad, pero seguía teniendo la esperanza de que los médicos se hubieran equivocado. Marcel apoyó a su mujer más que nunca en estos momentos difíciles para su familia. No me importa que tengas un bebé. Si quieres, podemos coger a alguien del orfanato. Prometo quererlo como a mi propio hijo, repetía el hombre a su mujer, haciéndole saber que no se preocupara. A pesar de que Marcel estaba dispuesto a acoger a un niño del orfanato, Amélie dudaba en dar ese paso tan serio. Temía no ser capaz de querer a un niño que no fuera suyo. Todo el mundo apoyaba a Amélie, empezando por su marido y terminando por los conocidos que conocían la infelicidad de su vida. Un día, a última hora de la tarde, Amélie recibió la visita de una Estela claramente perturbada. No encontraba dónde mirarla sin dejar de apartar los ojos de su amiga. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Amélie, notando la preocupación de Estela. «Estoy embarazada», respondió brevemente, conteniendo las lágrimas. Su amiga se sorprendió gratamente. No se había dado cuenta de que Estela tenía un hombre. «¡Qué buena noticia! ¿Por qué lloras?», preguntó la casera. «Me dejó. Dijo que no me necesitaba con un bebé y que no buscara más encuentros con él, porque tiene familia», confesó Estela de un tirón. Amélie jadeó sorprendida. Se levantó inmediatamente de la mesa, se acercó a su amiga y la rodeó con los brazos, acariciándole la cabeza. «Lo vas a conseguir, ¿me oyes? Lo vas a conseguir. Podremos volver a poner en pie a Rosalie, y esta niña también tendrá un buen futuro», dijo Amélie con esperanza y determinación en la voz. Tenía razón en sus palabras. Cuando el ex marido de Estela la abandonó, ella había luchado por salir adelante, pero aún así había conseguido criar a su hija. Amélie apoyaba a Estela en todo momento y la ayudaba con los cuidados de Rosalie siempre que podía. Sin dudarlo, estaba dispuesta a ayudar a su amiga también, esta vez con su segundo hijo. «Gracias, cariño. Supongo que no tengo suerte en el amor y debo darlo por sentado», susurró Estela, secándose las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano. Había acudido a su amiga en busca de apoyo y había recibido más que suficiente. Durante el resto de la tarde, las dos mujeres se sentaron en la cocina a tomar té y hablar de los nuevos cambios en la vida de Estela. Después de conocer a su amiga, Amélie se sintió aún más triste. Pensó que todo era injusto en este mundo. Estela no quería tener hijos, pero acabó embarazada y ella, por el contrario, planeaba tener un hijo, pero no tuvo esa oportunidad debido a conclusiones médicas. Amélie estaba dispuesta a darlo todo por experimentar todas las delicias de la maternidad. El tiempo corría inexorablemente y la barriga de Estela se hacía más prominente. Amélie empezó a visitar a su amiga más a menudo, llevándole golosinas y ayudándola con las tareas domésticas. Parecía querer más al bebé que a la propia Estela. La mujer esperaba con impaciencia el día en que pudiera tener al bebé en sus brazos y mirarlo. Estela estaba agradecida a su amiga por todo, apreciaba su apoyo moral y material. La mujer dejó de lamentarse por el hombre que la había abandonado solo después de enterarse del embarazo. No le gustaba hablar de ello con nadie y prefería guardar silencio sobre todo lo que concernía al hombre. Amélie sentía curiosidad por saber quién era ese hombre que le había hecho algo tan despreciable a su amiga, pero pronto desechó esos intentos de averiguar la verdad, al ver que Estela no estaba de humor para conversar. Las vidas de las dos amigas se dividieron en antes y después. Una tarde de octubre, Estela se había quedado hasta tarde en casa de Amélie y mirando la hora, rápidamente empezó a hacer las maletas para volver a casa. «¿Por qué no pasas la noche en mi casa? Al fin y al cabo se está haciendo tarde, estaré preocupada», le dijo Amélie cariñosamente. «Sabes que no puedo aceptar tu propuesta. Rosalie ya es mayorcita, pero yo me preocuparé de ella», respondió Estela, atándose los cordones de los zapatos. Se levantó,
Cogió su abrigo entre las manos y añadió: «No podría dejarla sola esta noche. Estaría pensando en ello todo el tiempo e imaginando imágenes horribles en mi cabeza». «Por supuesto, te comprendo. Ojalá hubieras podido venir con Rosalie, la he echado mucho de menos», dijo Amélie con fastidio en la voz. Las amigas se despidieron de buen rollo y no hubo señales de problemas, pero unas horas más tarde sonó un timbre de alarma en casa de Amélie. La somnolienta mujer descolgó el teléfono y al principio no se dio cuenta de quién la había llamado a una hora tan tardía y con qué propósito. «¿Puede repetirlo?», preguntó Amélie frotándose los ojos somnolientos. «Stella Simmons ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un accidente de coche», dijo una voz masculina desconocida. Lo que oyó sorprendió a Amélie y acabó por despertarse, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con su bebé?», preguntó la mujer a lo primero que se le ocurrió. «La mujer está en estado crítico. Será mejor que venga al hospital», respondió el hombre. Amélie se apresuró a anotar en su mano la dirección dictada de la institución. Dejó la llamada y empezó a vestirse, llamando a un taxi para ir a casa. Amélie decidió no despertar a su marido y viajar ella misma al hospital. Las pocas decenas de minutos que duró el viaje le parecieron una eternidad. Al entrar en el hospital, la cegaron las luces brillantes. Se acostumbró a la luz y se acercó a la recepción, donde había una mujer de mediana edad aparentemente amable. «Disculpe, ¿con quién puedo hablar sobre Stella Simmons? Ha ingresado hoy en la UCI», murmuró Amélie en un suspiro, mientras golpeaba nerviosamente la superficie del mostrador con los dedos. «Un segundo», respondió la mujer. Se dirigió al teléfono fijo y llamó al médico para informarle de la llegada de Amélie. Pronto, la preocupada mujer fue abordada por el médico, que estaba bastante cansado de su guardia nocturna. «Es duro para mí decirle esto, pero no ha podido salvarse», murmuró. Tras un breve silencio, el hombre añadió: «Afortunadamente, el bebé sobrevivió. Ahora está en otra sala, pero está bien». A Amélie se le llenaron los ojos de lágrimas y lloró sin poder contenerse. La mujer se culpó a sí misma de lo ocurrido, sin reparar en los demás. Jadeó y dijo: «Debería haberla convencido para que se quedara». No tenía fuerzas para mantenerse en pie. Sentada en el suelo, en medio del pasillo, se tapó la cara con las manos. «Es culpa mía», repetía la frase sin pensar en detenerse. El médico que observaba todo aquello pidió a la enfermera que inyectara un sedante a Amélie. La medicación hizo efecto rápidamente y la mujer empezó a recobrar poco a poco el conocimiento. «¿Cómo se encuentra?», preguntó el hombre, ayudando a Amélie a levantarse del suelo. «Terrible», respondió brevemente la cansada mujer. La angustiosa noticia había dejado a Amélie sin fuerzas. Lo único que quería hacer en aquel momento era sumirse en un profundo sueño, con la esperanza de que cuando despertara encontrara a Stella sana y salva. No podía darse cuenta del todo de que su única amiga ya no estaba viva. Después de Stella solo quedaban sus hijos, que aún no sabían nada de la muerte de su madre. Al recordar a Rosalie, Amélie se inquietó. Se había olvidado por completo de la niña, que probablemente estaba despierta y esperando la llegada de su madre. Amélie paró un taxi para ir a casa de Stella. Se levantó del banco y se olvidó de despedirse del médico y se dirigió hacia la salida del hospital. Durante todo el trayecto, repasó mentalmente el diálogo que iba a mantener con Rosalie. Amélie no tenía ni idea de cómo decirle a la niña que su madre había muerto de una forma menos traumática. Como Amélie esperaba, Rosalie estaba despierta. Abrió la puerta y recibió a la mujer en su casa. Al ver la cara de alegría de la niña, se le hizo un nudo en la garganta. Amélie separó los labios resecos, pero no se atrevió a pronunciar palabra. «¿Dónde está mamá?», replicó Rosalie. «Se ha ido», fue lo único que pudo decir la mujer. El humor de Rosalie cambió radicalmente. Lloró, incapaz de creer lo que oía.
Lo único que la mujer pudo hacer entonces fue abrazar compasivamente a la pobre niña. A partir de entonces los días parecieron interminables. Amélie no dejaba de pensar en Estela y en el destino de los pequeños. Aquella terrible noche, la mujer se quedó en casa de su difunta amiga para cuidar de Rosalie. A la mañana siguiente, llamó a los servicios sociales para la infancia y la niña fue llevada por primera vez a un orfanato. La vida de la recién nacida pendía de un hilo. Había nacido prematura y corría peligro. Los médicos hicieron todo lo posible y pronto el bebé pudo asimilar el mundo. Poco a poco fue ganando peso y todas sus constantes vitales se estabilizaron. Amélie sufría dolores insoportables. Todos estos días Marcel la había sostenido a su lado. La atormentaban pensamientos sobre los niños. No quería desesperadamente que crecieran en un orfanato. La idea de adoptar niños se le ocurrió a Amélie de forma inesperada. Lo pensó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que quería hacerse cargo de Rosalie y del bebé. Amélie esperaba que Marcel aprobara su decisión, ya que antes le había sugerido que adoptara a un niño de un orfanato. A pesar de la tragedia, Amélie tuvo la oportunidad de convertirse en madre adoptiva. La mujer recordaba a Rosalie desde el día en que nació y esperó al bebé durante 8 meses. Se dio cuenta de que durante todo ese tiempo los había querido como si fueran suyos. Quería darles esperanzas de un futuro feliz y seguir cuidándolas incluso después de la muerte de Estela. El día que consideró oportuno, Amélie decidió hablar seriamente con Marcel sobre el destino de los hijos de Estela. Le contó brevemente sus planes y esperaba su aprobación, pero el hombre se puso furioso. «Me opongo rotundamente. Llevas años mostrándote reacia a adoptar un niño y ahora, de repente, has decidido ponerme en un aprieto. Me doy cuenta de que Estela fue una persona cercana en tu vida, pero no deberías aferrarte al pasado. Sus hijos estarían mejor en un orfanato», habló el hombre, elevando el tono. «Esos niños significan mucho para mí. Vi los primeros pasos y las primeras palabras de Rosalie, cómo iba a la guardería y a la escuela, compartí sus alegrías y sus penas». Haciendo una pausa de unos segundos, Amélie tomó la palabra. «Después de todo esto, no puedo dejarlos. Lo siento, pero no puedo». «Haz lo que quieras», gritó Marcel. Se dio la vuelta y se alejó de Amélie, dejándola sola en medio del salón. La mujer no esperaba que su esposo fuera tan insensible y egoísta. No pudo contener las lágrimas mientras pensaba en cómo viviría su vida. Un par de días después, Amélie decidió visitar a la pequeña Rosalie. Llegó al orfanato, donde inmediatamente se vio rodeada de muchos niños desconocidos. Entre ellos se fijó en la niña y la llamó. Para Rosalie, la llegada de la amiga de su madre fue inesperada. Se alegró mucho y corrió hacia ella. «¿Te gustaría que te llevara a vivir conmigo?», preguntó dubitativa Amélie a la niña. «Me encantaría vivir contigo», respondió. La última duda se disipó en la misma hora. Amélie sonrió a Rosalie, dándose cuenta de que muy pronto sus vidas cambiarían a mejor. La mujer había pasado meses reuniendo los documentos necesarios para adoptar a 2 niños y pronto pudo conseguir la autorización de custodia. Amélie estaba encantada. Compraba ropa y juguetes para los niños, les preparaba una habitación y esperaba con impaciencia el día en que pudiera llevárselos a casa para siempre. Marcel observaba las acciones de su mujer con cierta irritación. No quería a los hijos de Estela en su casa, pero hacía concesiones a su mujer. Esperaba que Amélie se aburriera con los niños y los devolviera al orfanato. Justificaba ante su mujer que simplemente le gustaba una vida tranquila y comedida, pero estas palabras distaban mucho de las verdaderas razones de su reticencia a ver a los niños. Lo quisiera o no, Rosalie y Michael no tardaron en aparecer en su casa. Amélie se esforzaba por asumir el papel de madre. No había esperado que fuera una responsabilidad tan difícil. Tenía que ayudar a Rosalie con los deberes, mantenerla en orden y asegurarse de que no hiciera nada malo.
Michael le resultaba mucho más difícil. El pequeño necesitaba cuidados, alimentación y supervisión constantes. Era imposible explicarle las cosas como Rosalie. Por su edad no entendería a Amélie. La mujer empezó a no dormir lo suficiente, levantándose varias veces por la noche para consolar a Michael. Debido a las dificultades que surgieron, tuvo que llevarse el trabajo a casa. A pesar de todos los obstáculos, la mujer se fue acostumbrando poco a poco a la maternidad y los deberes antes difíciles se convirtieron en una rutina. Las esperanzas de Marcel no se vieron coronadas por el éxito. Amélie ni siquiera pensó en devolverle a los niños. Restringió al máximo su contacto con los niños, evitándolos y no queriendo ni mirarlos. Amélie no entendía un cambio tan brusco en el estado de ánimo de su cónyuge. El antes perfecto, Marcel se había convertido en un compañero de piso intolerable que simplemente existía en su casa y no participaba en la crianza de los niños. «¿Qué te pasa?», preguntó un día Amélie, incapaz de soportarlo. «¿Qué te pasa? Mírate, ¿en qué te has convertido? ¿Dónde está la Amélie con la que me casé?», gritó Marcel. Las palabras del cónyuge resonaron dolorosamente en el corazón de la mujer, que comprendió que nunca podría volver al idilio familiar. Su relación se deterioraba con cada nuevo día, pero Amélie no se arrepentía de su decisión de asumir la custodia de los niños. Rosalie y Michael le dedicaron tiempo, pero a cambio le dieron su amor, que se convirtió en la posesión más preciada de Amélie. Un día, Amélie estaba decidida a ir a casa de su difunta amiga. Quería ordenar el lugar, revisar sus cosas y tal vez llevarse algunas para ella. Desde la noche en que murió Stella, Amélie había dejado de visitar el barrio. Tenía miedo de entrar en su casa y había pospuesto la idea durante mucho tiempo. Al levantarse por la mañana temprano, Amélie se dio cuenta de que había llegado el día y solo tenía que armarse de valor para ir allí. Cuando llegó a la casa familiar, Amélie introdujo la llave en el resquicio de la puerta y giró el objeto metálico varias veces, abriendo la puerta principal. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Amélie exhaló pesadamente y entró en la casa, cuyas paredes guardaban el recuerdo de sus antiguos ocupantes, una vez que tuvo sentido de la vida. Érase una vez. Solo han pasado 6 meses y parece como si nadie hubiera vivido en ella en los últimos años, susurró Amélie mientras miraba a su alrededor dentro de la habitación. Había pasado todo el día en casa de su amiga ordenándola. Había que tirar muchas cosas, pero Amélie decidió conservar algunas para ella y los niños, en recuerdo de Stella. Sentada en el suelo durante horas, encontró un viejo álbum debajo de la cama. Al hojear las páginas de fotografías, se le llenaron los ojos de lágrimas. Los papeles brillantes contenían toda la vida de 2 mujeres. Las primeras fotos eran de su infancia, muchas de ellas tomadas por sus padres. Seguían fotos más maduras de su época escolar, que habían tomado por su cuenta. Las últimas páginas contienen sus vidas en los últimos 10 años. Amélie se dio cuenta de que, a medida que envejecían, no solo se hacían menos fotos, sino que también se veían con menos frecuencia. «Qué pena que no se pueda rebobinar el tiempo», susurró la mujer con frustración en la voz. Todas las peleas y malentendidos de sus años de juventud se habían vuelto abruptamente insignificantes y olvidados. Ahora la mujer estaba dispuesta a darlo todo por volver a comunicarse con su amiga. Tras hojear el álbum de fotos hasta la última página, Amélie encontró unos papeles doblados en el bolsillo interior de la portada. La curiosidad se apoderó de ella y desdobló la primera hoja. Le impactó. «Ya no sé con quién compartir mi dolor, así que, como en los viejos tiempos, decidí escribir y dejar todos mis sentimientos por escrito. Me resulta difícil mirar a Amélie a los ojos. Creo que nunca he sido una buena amiga para ella. Siempre fui yo quien cuestionó nuestra amistad. Siempre estaba celosa de que Amélie lo tuviera todo y yo nada.
Parecía que éramos tan diferentes y a la vez tan parecidas. Es difícil de explicar, sobre todo a alguien que no sabe nada de la amistad. Teníamos un vínculo especial, pero lo estropeé como siempre. Con la llegada de Marcel, no solo cambió la vida de Amélie, sino también la mía. Tras unos años de matrimonio, me convertí en su amante sin recordar siquiera cómo había sucedido. Siempre me adoraba, compartía lo que pensaba. A veces pensaba que yo era una mujer especial para él, pero todos esos pensamientos cesaban en cuanto pensaba en Amélie. A veces me sentía tan disgustada conmigo misma, pero de algún modo seguía viéndole en secreto. Amélie terminó la primera página y no podía creer lo que veían sus ojos. Al darse cuenta de todo lo que acababa de leer, se echó a llorar. La desagradable sensación en su pecho crecía con cada nueva frase de Stella. No sabía con quién enfadarse, con su amiga o con su marido. Todo se mezclaba en su cabeza, creando una confusa maraña de pensamientos. Alcanzó frenéticamente la segunda y última hoja, con la esperanza de que todo resultara ser una broma estúpida. Sabía que tarde o temprano este enamoramiento tendría consecuencias, pero no tenía ni idea de que sería tan grave. Nuestra comunicación terminó porque descubrí que estaba embarazada. Me dejó, no quería saber nada ni ver al bebé. Me gritó mucho y durante mucho tiempo, diciéndome cosas horribles, pero yo le escuchaba pacientemente, preguntándome cómo acabaría. Solo entonces mencionó a Amélie por primera vez, fingiendo ser un buen padre de familia, lo que me hizo reír. Tuve el valor de amenazarle para que se lo contara a Amélie y se asustó, aunque fingió estar bien. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando fui a visitarles a altas horas de la noche. Tenía el corazón tan roto que decidí compartir parte de la verdad con Amélie. Ella me escuchó y me apoyó como siempre. En ese momento me di cuenta de lo mala amiga que era realmente para ella. Ahora no sé si debo quedarme con este niño. Es una decisión difícil para mí. Nunca he tenido suerte en el amor. Estoy condenada a una vida solitaria, ahora con 2 hijos. Terminando la última frase, Amélie empujó el trozo de papel lo más lejos posible de sí misma. ¿Cómo ha podido?, chilló la mujer, incapaz de contener sus emociones. En primer lugar, estaba enfadada consigo misma, pues durante todos estos años no había notado nada sospechoso en el comportamiento de su amiga y su marido. No podía creer la traición de su amiga, simplemente no podía ser. Amélie había confiado en ella, la quería y la consideraba parte de su familia, y le había hecho algo tan despreciable. La verdadera razón del repentino cambio de humor de su cónyuge con la llegada de los niños a sus vidas estaba ahora clara para ella. Solo ahora, al recordar a los niños, se dio cuenta de que Michael era hijo del propio Marcel. Amélie se levantó del suelo con dificultad y se llevó todas las cosas que había encontrado y guardado. No recordaba cómo había llegado a casa. En ese momento su mente estaba completamente consumida por los pensamientos sobre la infidelidad de su marido. Al entrar en la casa, fue recibida en el umbral por Rosalie, que había llegado de su paseo un par de minutos antes. ¿Estás bien?, preguntó la muchacha sin disimular su excitación. Sí, no te preocupes. ¿Por casualidad sabes si Marcel visita alguna vez a mamá?, preguntó Amélie esperando que Rosalie refutara con su respuesta las palabras escritas por su madre. Sí, venía a vernos a menudo por negocios. ¿Qué ha pasado?, respondió Rosalie sin darse cuenta. Sus palabras no hicieron más que confirmar todo lo que se había escrito en la confesión de Stella. Amélie tenía claro que ya no deseaba ver a Marcel en su casa. La mujer no comprendía a las 2 personas queridas de su corazón. Stella al menos se arrepentía de su fechoría. Estaba avergonzada y preocupada por ello, a juzgar por su carta. Pero en cuanto a Marcel, no sentía ningún remordimiento. Seguía viviendo con su mujer bajo el mismo techo como si nada hubiera pasado. Siguió mirándola a los ojos, acostándose con ella y profiriendo declaraciones de inmenso amor. Abominación era todo lo que Amélie sentía por su marido en aquel momento.
No sentía ninguna lástima por él. No iba a salvar lo que hacía tiempo que faltaba en su familia. ¿Y podía llamarse familia a su relación? Hacía tiempo que había dejado de ayudar a Amélie. Tenía la impresión de que Marcel había decidido mostrar todo su lado bueno desde el principio de la relación y solo entonces revelar su verdadero rostro. Estaba enfadada. Todos sus años juntos habían sido una pérdida de tiempo y energía. Al principio no habían conseguido crear una familia fuerte. Solo ahora Amélie se daba cuenta de cuántas situaciones se habían producido que deberían haberla llevado a estas conclusiones incluso antes. Primero no pudieron conocerse bien, luego hubo problemas con el embarazo, después desacuerdos sobre los hijos y ahora resultaba que Amélie había sido engañada. Nuestra relación estaba condenada al fracaso desde el principio, pensó la mujer. Sin explicarle nada a Rosalie, siguió caminando hasta el dormitorio. Marcel estaba tumbado en la cama, vio a su mujer y le sonrió, sin darse cuenta aún de que ella lo sabía todo. ¿Te lo estás pasando bien en nuestra cama?, preguntó Amélie con un toque de sarcasmo en la voz. ¿Qué ha pasado otra vez? Puso los ojos en blanco y preguntó. La mujer se acercó a su marido y, sin esperarlo, giró en redondo y le dio una bofetada. Ella exhaló aliviada y el hombre le agarró la mejilla sonrojada, colocando su fría palma contra ella. ¿Te has vuelto loco?, le gritó a su cónyuge. Aún no se había dado cuenta de lo que había sacado a Amélie de su equilibrio interior. La mujer no iba a explicarle el motivo de su acción. En silencio, empezó a meter sus cosas en la maleta, tratando de no escuchar a Marcel, que estaba simplemente perplejo. ¿Qué he hecho?, preguntaba una y otra vez. Querida, por favor, explícame qué ha pasado, suplicaba. Amélie no contestó nada a su marido. Le repugnaba no solo hablar con él, sino también respirar con él el mismo aire en la habitación. Tras recoger todas sus cosas, Amélie colocó ostentosamente la maleta cerca de la puerta y la señaló con el dedo. Marcel permaneció inmóvil. No iba a marcharse hasta conocer la respuesta a su pregunta: ¿por qué su cónyuge se portaba tan mal con él? Lo sé todo sobre Stella y tú, habló Amélie brevemente. El hombre bajó vergonzosamente los ojos al suelo. Le costaba mirar a su mujer. No había esperado en absoluto que, incluso después de la muerte de Stella, Amélie descubriera de algún modo el terrible secreto. El hombre no ponía excusas. Conociendo el carácter de su mujer, se dio cuenta de que era poco probable que perdonara su traición. «Perdóname», susurró por última vez a Amélie. Marcel salió de la habitación llevándose la maleta y abandonó la casa. Aunque Amélie se mantenía orgullosa, hervía de emoción. Cuando estuvo segura de que Marcel se había marchado, pudo dar rienda suelta a sus emociones, rompiendo a llorar. Amélie nunca había sentido tanto dolor en su vida, ni siquiera una ruptura en sus años mozos comparado con las emociones que estaba sintiendo ahora. «Amélie, no estés triste», dijo la chica entrando en la habitación. «Está bien», dijo la mujer, secándose las lágrimas. Intentó sonreírle a pesar de todo el dolor que sentía en el alma. Rosalie abrazó a su madre adoptiva con tanta fuerza que se preguntó de dónde salía tanta fuerza y ternura en la niña. Ella le devolvió el abrazo, dándose cuenta de que había encontrado lo más importante para ella: sus hijos. Aunque no fueran suyos de sangre, Amélie los quería y ya los consideraba suyos. Quería darles una infancia feliz y nunca se arrepintió de su decisión de sacarlos del orfanato. Al cabo de un tiempo, la angustia de Amélie disminuyó y fue sustituida por una apacible calma. Los niños, sin saberlo, estaban curando su corazón roto. Amélie les estaba inmensamente agradecida por todo y no lamentaba que todos los acontecimientos de su vida hubieran resultado así. No fue hasta muchos años después cuando se dio cuenta de que Stella no había sido su amiga desde el principio. No fue sincera con ella, estaba celosa e hizo muchas cosas malas para arruinarle la vida.
Lo único que ahora unía a las dos mujeres eran los recuerdos de los que Amélie no podía deshacerse. A pesar de todo el resentimiento hacia Estela, Amélie recordaba los buenos momentos de su amistad. No podía perdonar a Marcel, lo consideraba un auténtico traidor. Desde que se marchó, el hombre no había dejado que Amélie supiera nada de él. Pronto solicitaron el divorcio y consiguieron desaparecer definitivamente de la vida del otro. A la mujer le resultaba difícil ocuparse de los niños sin dejar de trabajar, pero sus caras de felicidad le daban fuerzas para no rendirse ante las primeras dificultades que surgían. En esos momentos, a Amélie le gustaba reflexionar sobre el hecho de que era como si hubiera intercambiado su vida con Estela, convirtiéndose en ella. La mujer era ahora soltera, con 2 hijos y los sueños rotos de una familia feliz y plena. Al haber estado en circunstancias vitales similares, Amélie se dio cuenta de que el principal problema de Estela no era simplemente que tuviera mala suerte en el amor, sino el tipo de persona que era. Amélie tenía la certeza de que el destino de su amiga habría sido distinto si no hubiera centrado su atención en los celos, la envidia y el resentimiento, sino en las pequeñas cosas agradables que no percibía a su alrededor. A pesar de todas las similitudes, Amélie y Estela eran personas muy diferentes. La mujer, a diferencia de su amiga, siempre atesoró su amistad y siguió haciéndolo incluso después de su muerte y de todo lo que había aprendido sobre ella.